El 14 de abril de 1931, España se lanzó a un experimento increíble, la democracia. Y en tan solo 5 años, lo que empezó como un sueño se convirtió en la peor de las pesadillas, una guerra civil. Pero, ¿cómo se pudo llegar a ese punto? Vamos a desgranar la historia, tan fascinante como trágica, de la Segunda República Española. Fijaos en esta línea de tiempo. Aquí lo tenemos todo, de principio a fin. Desde esa proclamación llena de euforia en 1931 hasta el estallido de la guerra en el 36. Es una historia de bandazos políticos, de reformas a toda velocidad y de reacciones, de reacciones feroces. La pregunta del millón que nos va a guiar es: ¿cómo es posible que un proyecto democrático con tanto futuro se viniera abajo de una forma tan brutal y, sobre todo, tan rápida? Pues todo empieza aquí. El 14 de abril de 1931 se habían celebrado unas elecciones municipales que, en teoría, eran solo para elegir alcaldes, pero que en la práctica se convirtieron en un referéndum, o monarquía o república. Y el resultado fue tan claro en las grandes ciudades que el rey se fue y se proclamó la república. Las calles se llenaron de gente con una esperanza tremenda por construir una España nueva, más moderna, más justa, más europea. Pero claro, el momento no podía ser más complicado. Pensemos en el panorama. El mundo entero estaba hundido en la crisis económica de la Gran Depresión. ¿Y en Europa? Bueno, en Europa las democracias estaban cayendo como fichas de dominó. El fascismo subía en Italia, el nazismo en Alemania, y allí, en medio de todo ese lío, va España y elige justo el camino contrario. Nacía, a contrapié y con enormes desafíos desde el minuto 1. Para entender estos 5 años, lo mejor es imaginarse un péndulo. Como vamos en este esquema, el poder fue de un lado a otro sin parar. ¡Zas! Primero, un bandazo a la izquierda con un gobierno súper reformista. Luego, ¡zas!, bandazo de vuelta a la derecha para frenarlo todo. Y finalmente, un último intento de la izquierda que ya acabó en la ruptura total. Este esquema va a ser nuestro mapa para no perdernos. La base de todo este proyecto, su piedra angular, fue la Constitución de 1931. Y ojo, que para la época esto era una auténtica revolución. Definió a España como un Estado laico, algo impensable hasta entonces. Introdujo el voto para las mujeres, el matrimonio civil, el divorcio, y hasta abrió la puerta a que las regiones tuvieran su propia autonomía. Era, en fin, un cambio brutal que ponía patas arriba siglos de tradición. Con esta Constitución en la mano, el péndulo político se va, pero con muchísima fuerza, hacia la izquierda. Arranca el llamado bienio reformista. Van a ser 2 años de una actividad legislativa de vértigo, con el objetivo de desmontar las estructuras más viejas del país. Y si hay que ponerle un nombre y una cara a esta etapa, es esta: Manuel Azaña. Como jefe de gobierno, él fue el gran arquitecto de todo este plan. Su idea era muy clara: había que modernizar España a toda velocidad, casi a contrarreloj, para ponerla a la altura del resto de democracias de Europa. Fijaos bien en estas reformas, porque aquí está la clave de todo el asunto. Cada una de ellas era, básicamente, meter el dedo en un avispero. La reforma agraria, ¿a quién molestaba? Pues a los grandes terratenientes. La reforma militar, ¿a quién? A los generales de la vieja guardia. La laicización, evidentemente, al poder inmenso de la Iglesia católica. Y el Estatuto catalán, pues a los que defendían una España centralista. Estaban tocando todos los pilares del poder tradicional a la vez. Así que, ¿cuál es el problema? Que aunque las reformas buscaban modernizar el país, su ritmo y su profundidad fueron tales que se ganaron unos enemigos, pero de los de verdad. Todos esos sectores que se sintieron atacados en sus privilegios de toda la vida se organizaron enseguida para contraatacar y frenar como fuera esos cambios. Y como era de esperar, la reacción llegó. Y llegó con fuerza. Entre el descontento de unos y la impaciencia de otros, el péndulo político empieza a coger una carrerilla tremenda para volver justo al lado contrario. Y así llegamos a las elecciones de noviembre de 1933. Por cierto, las primeras en las que votaron las mujeres en España. El resultado: un auténtico terremoto político. Como se ve en el gráfico, el Parlamento dio un vuelco espectacular. Los partidos de derechas y de centroderecha barrieron, y la izquierda sufrió una derrota durísima. El protagonista de este cambio de guión es él, José María Gil Robles, y su partido, la CEDA. La CEDA era una especie de superpartido que agrupaba a toda la derecha católica y conservadora. Y su programa era muy simple pero muy potente: revisar la obra del gobierno anterior, es decir, desmontar las reformas. Mirad esta tabla. Es que no puede ser más clara. Es la historia de hacer para luego deshacer. La reforma agraria, parada en seco. Las leyes contra la Iglesia, suspendidas. Y los militares que intentaron un golpe de Estado en 1932, pues a la calle con una amnistía. Aquello de revisar era en realidad una contrarreforma con todas las letras.
Claro, con este tira y afloja la cuerda se tensa cada vez más, hasta que en octubre de 1934 se rompe. El detonante fue la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno. La izquierda más radical lo vio como el primer paso hacia el fascismo y llamó a la insurrección armada. Fracasó en casi todos sitios, pero en Asturias se convirtió en una auténtica revolución obrera. La respuesta del gobierno fue brutal, la represión fue durísima y dejó miles de muertos y detenidos. La fractura en el país era ya casi insalvable. Y con esto llegamos al acto final. Después del trauma de 1934 y con el gobierno conservador muy desgastado, el péndulo hace su último y más dramático viaje de vuelta a la izquierda. Hay nuevas elecciones en febrero del 36 y el resultado es el reflejo de un país completamente roto. Dos bloques enfrentados casi del mismo tamaño. La victoria es para el Frente Popular, una alianza de todas las izquierdas, pero gana por los pelos, por muy poquito. El gráfico lo dice todo. Ya no hay centro, no hay término medio. O estabas en un lado o estabas en el otro. Vuelve Azaña al poder, con la idea de retomar las reformas donde las dejó. Pero el gobierno que se forma nace cojo, muy débil. ¿Por qué? Porque los socialistas, que eran el partido más grande de la coalición, se negaron a entrar en el gobierno. Dejaron a los republicanos solos, intentando apagar un incendio que crecía cada día, básicamente con un vaso de agua. Y a partir de ahí, la situación se va de las manos a una velocidad de vértigo. La primavera de 1936 es un caos absoluto. Huelgas por todas partes, ocupaciones de tierras, quema de conventos y, lo peor de todo, la violencia en las calles. Asesinatos políticos casi a diario entre la extrema izquierda y la extrema derecha, como la Falange. Y el gobierno, pues estaba completamente desbordado. Era incapaz de mantener el orden. Era evidente que esto no podía acabar bien. Y mientras la calle ardía y el gobierno no podía hacer nada, en los cuarteles militares, en la sombra, se estaba preparando otra solución. Un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado. Un grupo de generales, con Emilio Mola como cerebro de la operación, llevaba meses conspirando en secreto para derribar el gobierno por la fuerza. El plan era un levantamiento militar coordinado en toda España. Solo les faltaba la excusa perfecta, la chispa para encender la mecha. Y la chispa llegó. Vaya si llegó, en forma de una espiral de venganza terrible. El 12 de julio, pistoleros de derechas asesinan a un teniente de la Guardia de Asalto, un conocido oficial de izquierdas. La respuesta es inmediata y salvaje. Apenas unas horas después, sus propios compañeros, en represalia, secuestran y asesinan a José Calvo Sotelo, que era ni más ni menos el líder más importante de la derecha en el Parlamento. Este crimen fue la gota que colmó el vaso, la señal que los golpistas estaban esperando. 17 de julio de 1936. Melilla. El ejército de África se subleva. Al día siguiente, el golpe salta a la península. Pero el plan no sale como esperaban. Fracasa en ciudades clave como Madrid y Barcelona. ¿El resultado? España queda literalmente partida en dos zonas. El sueño de la democracia se había acabado. Acababa de empezar la guerra civil. Y claro, cuando vemos todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Se podía haber evitado? ¿O estaba la guerra ya escrita en el destino? ¿Hubo momentos clave donde la historia pudo girar hacia otro lado? Es un debate que a día de hoy sigue muy vivo entre los historiadores. Lo que sí parece claro es que la República intentó solucionar, de frente y sin anestesia, los grandes problemas que España arrastraba desde hacía siglos. El problema de la tierra, el papel de la Iglesia en un Estado moderno, la lealtad de una parte del ejército, el choque entre el centro y las periferias, eran grietas muy profundas en la sociedad española. Y quizás la República fue un intento demasiado valiente para un país demasiado roto en el peor momento posible. Una democracia muy joven para intentar curar unas heridas que eran demasiado viejas.